felicitar y agradecer a Yolanda y a todo el equipo, bueno, el que tengan esta magnífica iniciativa, sobre todo también a los compañeros de la Fundación Alicia, que hablaron antes, y de la Fundación de la Asociación de Glutún, ¿no? Yo creo que hacen una magnífica contribución a todo esto y sobre todo cubren ese universo inmenso que hay, ¿no? Esa red de ese universo inmenso que hay más allá de la puerta de la consulta, ¿no? Que es lo que a donde nosotros muchas veces podemos llegar. A mí, hoy, la verdad es que me toca un poco el papel de malo de la película. Entonces, antes que nada, sí deciros, aunque esto parece que pueda ser un demonio, lo que pueda parecer a nivel negativo en esta dieta, realmente sí que es una dieta que es muy efectiva, con una evidencia que ya seguramente todos conocéis, que es muy alta en muchos casos y que, como cualquier intervención que hacemos en medicina, por desgracia, ya sea a nivel médico, a nivel quirúrgico, conlleva siempre sus complicaciones. Lo que sí ya os adelanto es que la parte positiva es que a este demonio lo conocemos bien y es fácil de expulsar la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, por ahí vamos un poco a ir. Dentro de las cuestiones, ya mis compañeras magníficamente han hablado de qué es la dieta y dónde la podemos aplicar, ¿no? Entonces, yo me voy a basar un poquito dentro de la dieta cetogénica, los efectos secundarios, dónde vamos a ver esos efectos secundarios, cuándo lo vamos a tener y por qué, ¿no? Y vamos a intentar en ese proceso a ver si podemos también responder a otras preguntas. Por ejemplo, si es un tratamiento seguro, si presenta efectos adversos habitualmente y si estos son importantes, porque eso también hay que remarcarlo. Que en caso de presentarlo podemos revertirlo, no podemos revertirlo. Hay que parar el tratamiento cuando aparece, que quizás esa es una de las dudas que las familias más tienen, ¿no? Y que la aparición de estos efectos puede hacer que tengan cierta desmotivación, ¿no? Y ganas de dejar un tratamiento. Y luego, bueno, ¿qué hace un nefrólogo infantil hablándome de dieta cetogénica? Yo creo que si podemos responder todas estas preguntas, pues yo estaré contentísimo. Y yo creo que también, además, a ver si luego en la discusión a nosotros nos encanta siempre saber vuestra opinión, porque hay cosas que desde nuestra visión a lo mejor nos cuesta ver. Entonces yo creo que si todos participamos esto va a ser magnífico. Espero que cumplamos las expectativas. No puedo estar más de acuerdo con la doctora Webb, que dijo antes que es muy importante que esta palabra que estará tan de moda, que es el empoderamiento, ¿no? Que la familia sepáis, conozcáis los efectos adversos, sepáis cómo lo abordamos, por qué lo abordamos de esa forma y cuáles son las posibles repercusiones a corto y largo plazo, porque eso también os puede ayudar a llevar mejor el proceso y a saber dónde tenéis que poner las expectativas del tratamiento. Sobre todo porque los estudios, y esto ya empiezo tranquilizándonos un poco, nos comentan que la gran mayoría de ellos son efectos adversos predecibles, que además de ser predecibles son prevenibles y que la gran mayoría no precisan de una suspensión del tratamiento. Esto ya va un poco mejor, ¿no? El camino. Bueno, igual que conocerlos es importante, como decimos, para detectarlo pronto, para abordarlo pronto y para evitar abandonos, no digo que no justificados, porque cada uno tiene sus razones, sino que abandonos desde una perspectiva en la que a lo mejor no conozcamos o no sepamos todos los datos posibles. Dentro de los efectos secundarios vamos a tener los más comunes dentro de la dieta cetogénica, que son las alteraciones digestivas, la dislipemia, la alteración de los lípidos, los triglicéridos y el colesterol, la hipoglicemia y otras alteraciones que vamos a ver a nivel analítico, que ahora hablaremos, el retraso en el crecimiento, el déficit de selenio y o carnitina, que ahora lo hablaremos también, las alteraciones del hueso y la litiasis renal. Son muchos, pero son cobardes. Ahora veremos. Dentro de los precoces de la primera semana, es lo que vamos a ver en la introducción del tratamiento desde la primera semana, los primeros meses desde que lo iniciamos. Son la hipoglicemia, las alteraciones digestivas, la dislipemia y el déficit de carnitina, por suerte, son los más frecuentes y también los más prevenibles. Dentro de la hipoglucemia sí que vemos que al menos en un cuarto de los pacientes a los que iniciamos la dieta cetogénica, en la primera semana va a tener algún episodio, al menos un episodio de hipoglucemia. Esta hipoglucemia puede ser sintomática y la gran mayoría se puede abordar de forma sencilla. Anteriormente, cuando se promovía un ayuno previo al inicio para conseguir una cetosis más rápida, sí que se veía incluso de una forma mayor, ahora no se ve tanto y se ve un poco más también en los pacientes más pequeñines de menos de 2 años. Otros efectos ya más raros que podemos ver son alteraciones a nivel de la analítica. Podemos ver el ácido úrico un poco elevado en la sangre, la proteína un poco bajita en la sangre, igual que el magnesio y el sodio.
Y dos factores que son importantes porque la mayoría de vuestros pacientes o de vuestros familiares van a tener fármacos anticonvulsivantes que van a llevar igualmente. Entonces hay que saber, por ejemplo, que con el valproato, junto con esta dieta, pueden aparecer un aumento de las enzimas hepáticas que normalmente son transitorias y no llevan a ninguna repercusión importante. Y del mismo modo, este segundo me voy a detener porque luego va a ayudarnos a explicar efectos adversos que pueden ocurrir más a largo plazo, que es esto que es la acidosis metabólica. El hecho de que la sangre se ponga muy ácida puede ocurrir por la propia dieta en sí y también al asociarla a fármacos como el topiramato y la zonisamida, que forman parte de un grupo de fármacos con un nombre un poco raro que se llaman inhibidores de la anidrasa carbónica. Entonces, esta anidrasa carbónica, la que inhiben, es una enzima que en el riñón, entre otras partes, se encarga de absorber nuevamente ese bicarbonato que vamos filtrando en la orina. Entonces, si nosotros perdemos mucho bicarbonato, esa sangre se nos va a acidificar y eso va a llevar unos efectos adversos posteriores, como ya veremos a nivel del hueso y a nivel del riñón. Aquí vemos en este estudio cómo se ve claramente desde la base hasta pacientes que tienen solo la dieta cetogénica o a los que además de la dieta cetogénica le añadimos un tratamiento con estos fármacos, como el bicarbonato en la sangre va progresivamente bajando, en aquellos que tienen la dieta y en aquellos que tienen la combinación de la dieta y los fármacos. Entonces, esto ocurre tanto en la dieta cetogénica como ocurre en el topiramato, por ejemplo, como ejemplo base, ¿no?, de estos fármacos que lo producen. Las alteraciones digestivas son probablemente las más frecuentes dentro de la introducción de la dieta. Más del 50% de los chicos y las chicas lo presentan y son alteraciones tipo diarrea o estreñimiento, molestias abdominales, náuseas, vómitos, o aquellos pacientes que tengan un reflujo gastroesofágico puede llegar a empeorar estos síntomas. Aparece aproximadamente en las primeras semanas, son síntomas que la gran mayoría de las veces son leves, fácilmente corregibles y que lo manejamos de forma sintomática o en ocasiones, si son necesarios, con fármacos que los alivien, por ejemplo el omeprazol en caso de las molestias o el reflujo, o con laxantes cuando hay un estreñimiento importante. Esto es debido, por supuesto, pues, a la esencia en sí de la dieta cetogénica. Es una dieta alta en grasas, baja en carbohidratos, que va a generar estos problemas digestivos y que comprometen en muchos casos la adherencia. Y entonces aquí sí que me gustaría incidir mucho, son los síntomas más importantes, pero también son los síntomas que más fácilmente, más frecuentes, pero que más fácilmente se controlan. Y esto muchas veces, sobre todo como es al principio, las primeras semanas, puede desmotivar un poquitito en el inicio de la dieta. La dislipemia, veréis que es un rango un poco amplio, del 14 al 60%, que decís, bueno, vaya cambio, ¿no? Depende un poco de las series de casos que se han estudiado. Dependemos en cuanto a los efectos adversos de las pocas series de casos que se hayan hecho, de los estudios que se han realizado en pacientes con dieta cetogénica, que ya de por sí lo reciben en el contexto de enfermedades minoritarias, entonces las incidencias son variables, pero sí es verdad que el rango en el que se encuentran es entre 15 o 60%. Esta aparece un poco más tardía, en los primeros meses, pero igualmente es una alteración que normalmente al año suele normalizarse sin que hagamos ningún tipo de intervención o haciendo una intervención únicamente dietética. Aparecen más en las dietas que tengan un ratio más alto, que ya os comentarán luego los tipos de dieta con más tranquilidad, y no parecen presentar, que es lo que nos podrían preocupar a largo plazo, un mayor riesgo aterosclerótico, como ocurre en otros pacientes que pueden tener niveles de triglicéridos o de colesterol muy elevados durante un tiempo prolongado por otras patologías. Aquí veis cómo la diferencia es importante entre los pacientes a los que de base tienen estos niveles de triglicéridos y colesterol y aquellos tras el inicio de la dieta cetogénica, como los niveles suben, ¿no? Eso sí que es una realidad, es así, pero bueno, sabemos que tiene este efecto transitorio, que corrigen y normalizan con el tiempo y que además la mayoría de las veces no necesitan tratamiento. Una pregunta que podríamos hacernos es, bueno, ¿y si yo tengo una hipertrigliceridemia de base o una hipercolesterolemia de base, yo podré iniciar ese tratamiento? Pues, aunque antes era muy reticente a esto, sí que hay grupos que han demostrado que esto puede llevarse a cabo, pero con los peros de siempre. Bueno, intentaremos disminuir sus niveles previamente con estrategias sobre todo basadas en dieta. Ya de esto, bueno,
saben muchísimo más mis compañeros nutricionistas o endocrinólogos, pero aumentando la ingesta de triglicéridos de cadena media o de aceite de oliva, suplementando con omega 3, disminuyendo los porcentajes de grasas trans y grasas animales, excluyendo carnes grasas, yemas de huevo, mantequilla, grasas animales, o usando exclusivamente aquellos más pequeñines dietas cetogénicas basadas en fórmula. Aquí tenéis una gráfica en la que veis un poco como estos pacientes, a pesar de tener previo incluso niveles de hipercolesterolemia, de hipertrigliceridemia, en ellos, con unas medidas de disminución, se puede conseguir un control adecuado a pesar del inicio de dieta, consiguiendo y siguiendo un mismo patrón que lo que hablábamos de normalización de estos efectos al año aproximadamente del inicio del tratamiento. Estos déficits de estos productos, el selenio y la carnitina, también son procesos que ocurren comúnmente al inicio del tratamiento, en los primeros meses, pero que también son en la mayoría de los casos prevenibles, ¿no? El déficit de carnitina puede ocurrir, es menos frecuente, ocurre en menos del 20% de los pacientes a los que se les inicia dieta cetogénica y normalmente pasa igual que con los lípidos que hemos hablado ahora. Son pacientes que se estabilizan y mejoran espontáneamente con el tiempo, incluso sin suplementación, pero tenemos unos criterios de inicio de esta suplementación que ahora mismo están especificados como aquellos pacientes que tengan bajos niveles de carnitina, pero que además tengan síntomas asociados. Estos son fatiga, letargia o algunos centros que promueven de inicio la suplementación con carnitina. Es de las series que están publicadas, ese es solo el 20% de ellos, pero es una alternativa totalmente viable. Y el déficit de selenio sí que es más importante y puede llevar a efectos adversos graves. Entonces veréis que todos los pacientes a los que iniciamos dieta cetogénica siempre de inicio ponemos complejos multivitamínicos que llevan incluidos aportes de selenio. ¿Por qué? Porque este selenio, aunque sí es verdad que la gran mayoría de las veces, como pasa siempre por suerte, no da nada, ningún problema, sí que puede llegar, si tiene un déficit importante y mantenido, a producir complicaciones cardíacas graves. Cardiomiopatías, incluso se han descrito algunos casos de muerte súbita. Esto ya por suerte no se ve con la suplementación, pero siempre hay que tenerlo en cuenta y vigilar sus niveles. Y dentro de los tardíos, que quizás son un poco los que son un poco más complejos, tenemos tres principales: el retraso del crecimiento, las alteraciones a nivel del hueso y las alteraciones renales, que hablaremos un poquito más de la litiasis. La gran mayoría de los pacientes tienen una disminución en el crecimiento y en la velocidad de crecimiento, tanto en talla como en peso, desde el inicio de la dieta cetogénica hasta introduciéndose esta disminución de la velocidad en los primeros meses de la dieta y persistiendo posteriormente. Eso es una realidad, hasta el 85% según qué serie se consulte pueden tener una disminución del crecimiento y la talla. Y esto también se ha visto que está más relacionada cuanto mayor sea la cetosis, es decir, cuanto más sea el ratio de la dieta o mayor sea la cetosis que tengamos, mayor va a ser la disminución de la velocidad del crecimiento, que también tiene su explicación en todo el proceso de acidificación, entre otras cosas que antes comentamos, ¿no? Son pacientes que con esa acidificación crónica también los niveles de hormona del crecimiento son menores en esos casos, se dificulta el crecimiento óseo por la reabsorción de que luego hablaremos. Es un sistema multifactorial que nos hace que los chicos no puedan crecer de forma adecuada. Habrá mayor riesgo en pacientes más pequeños que lleven mucho tiempo con el tratamiento y las dietas que tengan un ratio mayor dentro de la dieta clásica. Ha habido estudios que intentaron aumentar el contenido de triglicéridos de cadena media y viendo si de esta forma podían disminuir esa pérdida de velocidad de crecimiento o mejorar la ganancia de peso, y con ellos no se ha visto tampoco una mejoría clara, ¿no? Entonces, esto sí que es un efecto adverso con el que seguramente tengamos que modificar, pero también si en algún momento necesitamos o queremos retirar la dieta después del periodo de tratamiento o después de varios años, también se ha visto que todos estos efectos, incluido el crecimiento, revierten completamente, ¿no? Y hablando un poco de litiasis, aquí me voy a detener un poquito más porque es un tema que me gusta. La litiasis renal aparece en estos pacientes alrededor del 3-7% de los chicos.
Os puse aquí una frase de Alexander Randall, que es el que descubrió una zona del riñón dentro del sistema de excreción urinaria, que se llaman las placas de Randall, que es donde se germina y se inician las litiasis, que ya él, fijaos, pues hace muchísimo tiempo, en el 39, ya él era tan listo que comentaba que el cálculo renal nosotros lo vemos, pero es que mientras que antes de ver ese cálculo renal ha habido un proceso previo que ha predispuesto a su formación. Esto en su época era un concepto revolucionario. Y luego, muchos años después, vimos que esto era así, que las litiasis renales normalmente, salvo que descartemos otros procesos como infecciones urinarias asociadas o anomalías estructurales de los riñones, pueden ir asociadas a alteraciones metabólicas, a que nosotros en nuestros riñones eliminemos más productos que produzcan la piedra o eliminemos menos productos de los que nos protegen de ella, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que los chicos que inician dieta cetogénica lo tengan como tal, sino nosotros con la dieta le vamos a producir esto, le vamos a producir una eliminación de productos que favorecen la piedra y una disminución de aquellos que los protegen, y entonces vamos a aumentar el riesgo de que puedan formar estas piedras. Estos son los principales factores que pueden producir una piedra en el riñón. Os he puesto los más frecuentes. Entonces, nosotros tenemos por un lado el ácido úrico, una proteína que se llama cistina, el oxalato o el calcio, que es el que todos más conocéis, que nos favorecen la formación de piedras en el riñón. Y dos productos principales que son el magnesio y el citrato, que nos protegen de ellas. En este caso, esto será una balanza en el que si la balanza finalmente se decanta hacia esta zona de aquí, iremos poco a poco formando una piedra que al inicio no será visible, pero que cuando sea visible, lamentablemente lo será junto con unos síntomas muy desagradables, ¿no? Con un dolor muy importante y unos síntomas desagradables. Entonces, ¿qué tenemos en la dieta cetogénica? La dieta cetogénica, por esta acidosis que hemos comentado, la forma de compensar el cuerpo la acidosis lo hace a varios niveles, pero el hueso es una parte muy importante. El hueso se encarga de sacar el fósforo y el calcio son los ladrillos del hueso, sacan el fósforo para que ese fósforo una los ácidos libres en la sangre y así disminuya los niveles de acidez en la sangre. Esto está muy bien a nivel adaptativo global del cuerpo, pero a nivel del hueso va a hacer que el hueso se vaya poco a poco haciendo más débil y que este calcio que ha salido, que ya está huérfano de fósforo, empiece a eliminarse de forma aumentada por la orina. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a tener aquí en esta dieta. Y por otro lado, el citrato, que es otro producto que hemos puesto que protege, también es un factor que se encarga de regular esa acidez. Cuando tenemos una acidez en la sangre, el citrato se consume intentando compensarla. Pues vamos a unir el hambre con las ganas de comer, ¿no? Tenemos un calcio alto en la orina y un citrato bajo en la orina, que es lo que va a producirnos la piedra. Esto, por suerte, en la gran mayoría de los chicos con dieta cetogénica no se hace a las magnitudes y niveles que lleguemos a formar piedra de forma muy frecuente. Por eso veis que en el 3-7% es cuando se produce, no se producen más de eso. Pero es algo que tenemos que vigilar, es algo que tenemos que mirar bien y que en muchos casos plantearemos suplementar con citrato. Ahora hablaremos de eso. Además de este aumento de estos productos que la forman o esta disminución de los productos que lo protegen, como dijimos, también hay cambios en el pH, que es igualmente esos grados de acidez, de acidificación en la orina, que en el caso de la dieta cetogénica también van a ayudar a que se promueva esa formación de piedra. Por eso podemos verla después de pocos años de tratamiento o de pocos meses de tratamiento, cuando de forma natural en pacientes predispuestos debería pasar mucho tiempo para que se produjesen. ¿Medidas que podemos tomar para esto? Pues bueno, la principal, aunque parezca una tontería, la ingesta hídrica adecuada es importantísima. La dieta cetogénica también nos produce cierto grado de déficit de líquidos. Tener una ingesta de agua adecuada, importante, nos va a ayudar mucho a disminuir estos riesgos. De la misma forma, si tenemos antecedentes en la familia de piedras o si tenemos alguna alteración en el riñón, por supuesto, por descontado, vamos a tener más riesgo, pero independientemente de la dieta cetogénica. Y el citrato potásico, que es un suplemento de este citrato que os he contado, este protector de piedrita, es una de las soluciones que podemos
tener para evitar este tipo de complicación. Os he puesto ahí a naranjito porque el citrato se llama así porque está dentro de los cítricos. Nosotros, para conseguir un buen aporte de citrato en la dieta, deberíamos aumentar mucho los cítricos. Eso, evidentemente, como entenderéis, en la dieta cetogénica es muy complejo. Entonces, a veces, más que con modificaciones dietéticas, que las tenemos muy cogidas con pinzas, a veces la simple suplementación de citrato potásico en comprimidos, en jarabes, puede ayudarnos a evitar esta complicación. De hecho, hay estudios que ya demuestran que el riesgo disminuye hasta menos del 1% en aquellos pacientes a los que suplementamos con citrato potásico. Se plantea esta duda, ¿suplementamos a todos? No, miramos, vemos a ver cuál. Bueno, hay estudios que ya nos demuestran esto, ¿no? Que demuestran cómo hay una reducción importante en el porcentaje de litiasis renal en aquellos pacientes tratados incluso durante pocos meses con tratamiento con citrato potásico. No hay consenso global en las últimas guías, pero la mayoría de los expertos recomiendan que sea una suplementación universal con citrato potásico a una dosis que es 2.000 equivalentes por kilo. Estas son las soluciones que tenemos comerciales actualmente. Este es el policitra, no sé si alguno lo conocéis, es un jarabe de citrato potásico que se hace en fórmula magistral y el problema que tenemos, bueno, es fastidiado, es una fórmula que tenemos que ir yendo a buscar a la farmacia, que nos lo hagan, hay que tomar mucha cantidad en muchas ocasiones, entonces para los niños chiquititos el problema es que es la única solución que podemos llegar a tener. Hay otras soluciones en granulado para niños de edad media y para los adultos y adolescentes tenemos comprimido de Acalcan, comprimido con citrato potásico. Y a nivel del hueso, pocas referencias en cuanto a porcentaje, pero alrededor del 20% de estos pacientes parece que puedan tener alteraciones importantes a nivel ósea. Esto ocurre ya más prolongado en el tiempo y es derivado, como dijimos antes, no solo de la dieta cetogénica, sino también del tratamiento con fármacos anticonvulsivantes de forma crónica. Va a generar una osteopenia y una osteoporosis, va a ir debilitando el hueso y esto nos va a poder llevar en algunos casos a fracturas, con toda la incomodidad y los problemas que ello conlleva. Entonces, por eso también veréis que nosotros realizamos en estos pacientes densitometrías óseas que las guías recomiendan que sean a partir de los 2 años del inicio de la dieta cetogénica, aunque nosotros realmente en nuestro centro lo hacemos cada menos tiempo, hacemos una vez al año, pero desde el inicio de la dieta cetogénica hacemos un control y lo hacemos anualmente. Aquí veis cómo claramente, bueno, en este estudio se demuestra cómo claramente la densidad del hueso va bajando, cada vez menor, con los meses de dieta cetogénica, con el inicio y la evolución de la dieta cetogénica. Por eso también veréis cómo todos los pacientes de inicio los suplementamos con vitamina D y calcio para intentar paliar un poco estos efectos y mejorar la calidad del hueso. Aunque no siempre es efectivo. Esto sí decirlo que de todos los efectos adversos que os he comentado, quizá el que todavía se nos escapa un poco a pesar de que podamos poner la suplementación es este, incluso chicos con suplementación bien dosificada a buenas dosis y con una buena adherencia, no conseguimos muchas veces mejorar las osteopenias o los síntomas asociados. Entonces, ¿son prevenibles o pueden revertirse? Bueno, haciendo un pequeño resumen, a grandes rasgos, las estrategias que se proponen dentro de las alteraciones de la hipoglicemia, pues introducción progresiva de la dieta o evidentemente tratamiento de la hipoglucemia en el momento agudo si se produce. Las alteraciones digestivas con manejo sintomático, como hemos dicho, incluso a veces con fármacos si son necesarios. Dentro de las dislipemias, sabiendo que es transitoria, simplemente valorar su magnitud y ver si tenemos que tomar algunas medidas dietéticas extras o incluso farmacológicas en muy pocos casos. En el caso de la suplementación del déficit de selenio y carnitina, con su suplementación podemos controlarlo. En el caso del fallo de crecimiento, ya os digo, es complicado, pero sí que se ha visto, por lo menos en estudios, que las dietas que tienen menor ratio, las que son 3:1 o 2:1, cuanto menos cetosis produzcamos, como dijimos antes, menor va a ser la afectación del crecimiento. En la litiasis renal, además de aumentar la ingesta hídrica, se podría promover la suplementación universal con citrato. Y en las alteraciones óseas, la suplementación con calcio y vitamina D. 2 cosas más contaros simplemente. Esta es la diapositiva más fea de todas las diapositivas, pero yo tengo que contaroslo. Entonces,
Esto sí que deciros que también me gustaría que lo interpretáramos en su forma adecuada. Aquí nos dicen pancreatitis, algún caso muy esporádico. No está clara la relación con la dieta. Y la mayoría ocurren, además, junto con otros factores asociados que también pueden producir en casos raros pancreatitis. Entonces, son complicaciones estas que os cuento muy raras, rarísimas, pero están ahí. Las alteraciones vasculares se ha visto disminución de la distensibilidad de la arteria carotídea. No se sabe hasta ahora qué repercusión va a tener eso a largo plazo, pero por el momento no se ha visto nada más asociado a ello. Y en cuanto a los efectos cardíacos, os comenté antes que la cardiomiopatía iba asociada a los déficits de selenio. En algunos pacientes se ha visto una cardiomiopatía con el tiempo sin que haya déficit de selenio asociado. ¿Puede ser esto un azar? ¿Puede ser por otra cosa? No lo sabemos. A día de hoy no se sabe tampoco por qué esto ocurre, cuando ocurre en ausencia del déficit de selenio. Y en la última diapositiva quería hablar de esto. Entiendo que os hablarán más adelante también en el Congreso. ¿Cuándo descontinuamos el tratamiento? Esto es algo muy personal, pero depende, por supuesto, de 3 factores importantes. La efectividad del tratamiento de la enfermedad de base. ¿Está siendo efectivo este tratamiento? ¿Qué efectos secundarios nos está dando y si realmente podemos controlarlo, ¿no? Informémonos, preguntemos, no nos desanimemos antes de realmente tener unos datos constatados. La motivación, el conocimiento, el convencimiento de la dieta, son factores que tienen que estar en común para hacernos poner esa balanza, ¿no? Y hacernos tomar una decisión. Y, por supuesto, yo no os puedo contar una ley escrita porque hay que individualizar cada uno de los casos. Y eso es lo que yo os venía a contar y muchísimas gracias por la atención.